Vivimos tiempos muy raros en los que dices, todo sube, las casas suben, todo sube, todo sube. Bueno, todo sube, todo sube. Igual lo que está bajando es el valor del dinero. Incluso has por hecho que hay alguien al volante. Y vas buceando y dices, no hay tanta gente al volante aquí, o realmente no hay un volante. En los últimos tiempos el dinero ha sido propiedad del Banco Central y Gobierno, de las autoridades. No hay dinero fuera de ese marco de control de un gobierno, de un banco central. Y de repente sale Bitcoin en un costado y digo, concho, eso es un dinero que se escapa del control, ¿no?, estatal. Y entonces Bitcoin nos abre esa brecha, es la primera propiedad digital que existe. No, porque es limitado, la programación está limitada a 21 millones, ¿no? Sí. No va a haber más. Y por eso puede ser dinero, porque funciona como si fuera un activo real, algo que podemos cambiar, y si lo tengo yo no lo tienes tú y no lo puedes tener tú porque lo tengo yo. Siempre lo he visto más como un oro. A mí es más parecido a un oro que a una moneda de circulación. Que se le achaca mucho a Bitcoin el tema de que se utiliza en dinero negro, en tráfico de armas... Es lo peor que puedes utilizar para eso. Queda todo grabado. Así, ¿eh? Todo, la blockchain es pública, todo el mundo puede verla, y basta que una transacción ya empieces a desanonimizar una sola para que empieces a tirar del hilo y desanonimices todo. CBDCs son las monedas digitales de los bancos centrales. Que es algo que quieren implantar antes de 2030. Eso es. ¿No? La moneda digital, el euro digital. Ahora en realidad el que crea la moneda son los bancos. Eso es como me salto a los intermediarios y yo mismo doy el dinero. ¿Y qué nos va a suponer eso a nosotros como sociedad, el hecho de que se implanten las CBDCs? Se abre una puerta muy peligrosa. Es algo que me da mucho miedo, un control mucho mayor. Yo ahora tengo mi dinero en mi banco de turno. ¿Qué diferencia va a haber cuando estén implantadas las CBDCs en mi día a día? Puedo hacer un dinero programable, puedo hacer un dinero que su valor esté programado, que te obliga a gastarlo en X tiempo y si no ya no es válido. Y además me da mucho miedo porque confluyen muchas cosas y confluyen ahora la IA y la implantación de la IA en el trabajo, en la sociedad, que va a tener repercusiones. Todo me temo que nos lleva a tener como una especie de salario universal para compensar eso, pero que va a estar muy controlado con las CBDCs también por los gobiernos centrales. El desarrollo de las stablecoins sí me parece que va a ser un avance. Son monedas digitales que tienen normalmente su valor referenciado uno a uno o a otra moneda, al dólar, al euro o incluso al oro, y entonces mantienen su valor. ¿Qué conseguimos con eso? Pues un dinero 24/7 funcionando todo el día. ¿Y hay que confiar en los bancos cuando va la persona a preguntar al banco, oye, quiero que me recomiendes fondos en los que invertir? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Voz Directiva. Hoy hemos estado con Agustín Uría, que es un ingeniero, director de ingeniería de una empresa industrial de Euskadi y que, fascinado por el tema tecnológico, entró en el mundo de Bitcoin. Y bueno, lo que descubrió es que era mucho más que tecnología, que era todo un fenómeno monetario y social. Tanto es así que ha escrito este libro, Bitcoin y la rebelión del dinero. Y como experto en esta temática, pues hemos hablado de muchas cosas, entre ellas, pues, qué es el dinero. Nos ha desmontado unos mitos que asumimos que son ciertos y que los cogemos por inercia. Hemos aprendido también qué es Bitcoin, por qué es una herramienta tan importante, sobre todo para la libertad de la sociedad, y también cómo se diferencia del resto de criptomonedas y lo que se oye también hablar del euro digital. Y bueno, y luego, como siempre, nos ha dado claves que se pueden aplicar tanto para directivos como para la gestión del patrimonio personal. En definitiva, un episodio muy interesante, un poco diferente al resto, pero de verdad que os recomendamos verlo para entender qué es el dinero, qué es Bitcoin y todo lo que conlleva. Y, por supuesto, como siempre, dale like, suscríbete. Y comparte. Bueno, hola Agustín, un placer tenerte en La Voz Directiva con nosotros. Hola Sol, David, encantado de estar aquí. Os agradezco mucho que me hayáis invitado. Teníamos ganas de tener a alguien como tú, un poco experto en finanzas y en dinero. Ahora nos contarás un poquito más. Aficionado. No aficionado, pero que nos hable de un tema un poco concreto. Sí, gracias por aceptar la invitación también de venir aquí a contar lo que nos vas a contar. Y la primera pregunta que te lanzamos, Agustín, es ¿por qué has escrito un libro sobre Bitcoin, que se llama más Bitcoin, la revolución del dinero? Sí, la rebelión. Y la rebelión del dinero. Bien, bueno, en principio mi idea inicial no era escribir un libro. Yo quería hacer un ensayo, un pequeño artículo para poner un poco negro sobre blanco lo que había ido aprendiendo, ¿no? Porque he dedicado los últimos años a estudiar pues, Bitcoin, la economía, porque eran temas que me fascinaban, y llegó un momento y dices, bueno, quiero escribir un poco cómo he unido yo en mi cabeza los puntos y ver si esa reflexión también puede servir para alguien, pero bueno, no de artículo. Pero cogí un poco de volumen y dije, bueno, pues ya igual puedo sacar un libro.
pensando que era un libro, era hacer un artículo más largo, y luego ya me di cuenta de que no, me metí un jaleo importante, ¿no? De lo de maquetaciones y de edición y demás. Pero bueno, esa era la intención. Claro, y eso ha venido porque al final te fascinaba el tema. Sí, la verdad es un tema que me fascina. Y me fascina, bueno, yo soy ingeniero de formación y yo enganché por Bitcoin por el tema de la tecnología, ¿no? Y cuando empecé a escuchar de que había una moneda digital y yo que siempre me ha gustado mucho estudiar sobre tecnología y lo digital, decía, pero digital, aquí todo se puede copiar. Una moneda digital, pues eso se podrá copiar, ¿no? Y al final, pues no sé si fue una charla TED que hablaba del blockchain, la tecnología, ¿no? Que hay detrás de todo esto, y de que en realidad era una propiedad digital que no se podía copiar. Eso me rompió los esquemas y dijo, yo esto tengo que profundizar. Y empecé a leer más y más y más y me enganchó de una manera increíble. Y bueno, pues estudié cómo funcionaba la tecnología, leí pues todos los libros que pude, hasta hay un libro fabuloso que es Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, ¿no? Que te explica muy bien, ¿no? Cómo funciona toda la tecnología. Y decía, vale, muy bien, entendí la tecnología, entiendo que es una propiedad digital que no se puede, entiendo por qué, decía, pero no entiendo todavía Bitcoin, no entiendo el concepto detrás. Y eso me abrió una madriguera de conejo enorme que seguí estudiando pues economía, incluso parte de filosofía que hay detrás de ello para poder entender el concepto. Sí, porque no es solo tecnología. No es solo tecnología, hay mucho más detrás, ¿no? Y bueno, pues a mí me atrapó la tecnología, pero eso me hizo estudiar muchas más cosas que me han ido fascinando. ¿Y qué cosas has ido descubriendo después de ese camino, esa madriguera de conejo? Pues he descubierto... ¿O qué es lo que más te ha cautivado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me ha cautivado conocer el dinero, que es algo que llevo usando, ¿no? Desde que somos niños, y pensamos que conocemos qué es y nos damos cuenta que no tenemos ni idea de qué es el dinero, de lo importante que ha sido en el desarrollo de nuestra sociedad, en el desarrollo que tenemos hoy en día, y de los tipos de dinero que hay, de cómo se organiza y qué lo respalda y qué no lo respalda, ¿no? Yo tenía muchas ideas preconcebidas del dinero, y ¿no? La primera, que hay algo que lo respalda, ¿no? Todos, incluso casi, ¿no? Como que debería haber oro en el Banco Central o así para respaldar todo ese dinero, o algo físico, y luego te das cuenta que no. Sí, damos por hecho eso, ¿no? Damos por hecho de que el dinero tiene un ancla sólida y empiezas a bucear y pues no es así. Incluso das por hecho que hay alguien al volante. Y vas buceando y dices, pues no hay tanta gente al volante aquí, ¿no? O realmente no hay un volante. Y eso me fascinó, me rompió muchos esquemas, me hizo profundizar más. Total. Y te hace profundizar también en el valor. En qué es el valor, a qué le damos valor, cómo se mide. Yo estudio mucho economía austríaca, ¿no? Que se basa también mucho en el valor subjetivo. Y eso la verdad es que te abre un campo, como suelo decir, una madriguera de conejo infinita que todavía sigo cayendo. Es como Alicia cayendo por la madriguera, yo sigo cayendo. ¿Sigues igual de enchufado, por decirlo de alguna manera? Sí, la verdad es que sí, porque es que, a ver, al final hay mucho que explorar. Yo, la parte de la tecnología, como dice, empecé a estudiar la parte económica, pues toda la economía austríaca, desde Karl Menger, que habla de los orígenes del dinero, a von Baber, que te habla de las pérdidas temporales, o a Mises, Hayek, Rothbard, ¿no? Todos ellos te aportan un montón de conocimiento y te hacen reflexionar sobre el valor, el trabajo, y luego ya te vas metiendo un poco en la economía monetaria. Quieres entender cómo funcionan las tuberías del dinero, la creación, por qué se crea, cómo se reparte, la demanda, la oferta del dinero, ¿no? Entonces, a mí... Qué curioso que un ingeniero se vaya metiendo en esos temas, ¿no? Además, soy un ingeniero, soy un curioso. Soy una atleta muy curiosa, entonces me encanta aprender, ¿no? Sí, eso decía, y cuanto más indagas, pues más quieres saber. Yo escuché a Antonio Escotado, ¿no? Que solía decir, ¿no? Que lo que nos diferencia, ¿no? A las personas, muchas veces los animales, es nuestra capacidad de razonar y pensar, y que muchas veces somos felices, ¿no? Expandiendo nuestro conocimiento, ¿no? Porque es una característica que tenemos única. Y yo lo siento así, cuando aprendo algo me siento feliz, me gusta aprender y me gusta luego pues compartirlo, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Incluso compartirlo, como decías, ¿no? La parte del ejercicio del libro me parece súper interesante, pero es que compartir el conocimiento muchas veces también es para consolidarlo, sirve, ¿no? Sí. A mí me sirve, por ejemplo, cuando publico en LinkedIn así cosas, he oído una charla o después de un podcast o lo que sea, el hecho de tener que condensar en unas pocas palabras lo que me llevo de la conversación me hace consolidar ese aprendizaje que he podido tener. Y debatirlo y contrastarlo y que te confronten un poco y te challengeen, digas, pues es verdad, ¿no? Y repiensas las cosas, eso me fascina, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes personas cercanas con las que puedes debatir?
Sí, sí tengo. No hay muchas, no creas, me gustaría tener más, pero sí tengo, sí tengo. Entre otras mi pareja, que es también tan entusiasta como yo, nos encanta leer y compartir cosas. Entonces cada vez que alguien lee algo o aprende algo nuevo ya va al otro lado. ¿Y del mismo área? ¿De la misma temática? No, no siempre, pero al final sí, al final somos tan entusiastas que nos contagiamos. Entonces, Bueno, ¿no? eso es importante, sí, sí. Sí, Vale, sí. entonces, esa fascinación que tienes por el dinero, a ver si conseguimos hoy, o sea, esa parte que has dicho de la parte de qué es el dinero, esas ideas preconcebidas que teníamos, vamos a intentar, porque al final, jo, lo que dices, abres la madriguera de conejo y hay un montón. De hecho, hay canales específicos dedicados a la parte de inversión, pues por ejemplo, el podcast de inversión racional que hablábamos antes, que nos gusta mucho, y ahí te puedes entrar, bucear y te quedas, vamos. Pero vamos a intentar que igual ese público que nos escucha a nosotros no es tan experto o no esté ya fascinado por el tema del dinero. Vamos a intentar un poco lo que haces en el libro, ¿no? Poner las bases de qué es el dinero, desmontar esas ideas preconcebidas, esos mitos que pueda haber. Y eso que decías, que me parece súper interesante, de en qué está respaldado el dinero que utilizamos en el día a día. Vale. ¿Y qué es el dinero? ¿No? Que es la primera pregunta, ¿no? Que es muy complicada. He escuchado cientos de horas de podcast. Hay un podcast, ¿no? Que es What is Money Show de Robert Bigelow, que lleva no sé cuántos cientos, miles de horas debatiendo sobre qué es el dinero. Y yo creo que todavía no han llegado a una conclusión clara, ¿no? Pero sí es verdad que al final el dinero para mí es una tecnología, es una herramienta. Una herramienta con tres funciones básicas. Una es la unidad de medida, ¿no? Cómo comparamos la valoración de las cosas para ser intercambiadas. Es un medio de intercambio, ¿no? Que nos facilita el intercambio porque no es obvio. Dicen, no, está el trueque, ya, pero el trueque no es tan obvio, ¿no? Si yo tengo algo muy grande y quiero cosas muy pequeñitas, coinciden en el tiempo de que, ¿no? Yo voy con mi vaca grande y quiero huevos, leche, ¿no? En otro, igual no lo quiero ahora, ¿cómo gestiono, ¿no? ese intercambio? El dinero es una herramienta para gestionar eso y es reserva de valor, es muy importante, ¿no? Es donde guardamos nuestra riqueza para el futuro, para moverla. Entonces, para mí es una tecnología que nos da esas tres funciones principales y hay muchos tipos de dinero. Y unas se adecuan mejor a unas funciones y otros tipos de dinero se adecuan mejor a otras funciones. Pero básicamente el dinero es eso. ¿Y qué hay detrás? ¿Y qué lo respalda? Pues hay muchas teorías, ¿no? Pero principalmente está en la de Carl Menger, que solía decir, ¿no? Que usamos simples activos o tokens que al final son muy fáciles de cambiar unos por otros y te permiten al final hacer intercambios de cosas grandes por cosas pequeñas muy fácilmente, que sé, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en una cárcel pueden ser los cigarrillos, un token que nos permite hacer intercambio de muchas cosas, eso funciona como dinero. Al final son cosas que monetizan la sal en su día, las conchas, ¿no? Cualquier cosa que nos haya servido para descomponer un poco el valor de algo, hacer unidades pequeñitas y luego con eso que alguien, ¿no? Le dé ese valor para cambiártelo por otra cosa. Entonces al final se ha ido monetizando pues diferentes objetos porque era muy fácil de intercambiarlos en un momento por una cosa y luego ir a otra persona y que te los aceptara para intercambiar por otra cosa. Y ha sido de forma natural, nadie lo ha impuesto. Luego ha sido el oro. ¿Por qué el oro? Pues porque al final era el que mejor se mantenía. No se degrada nunca, ni con la humedad, ni con... Entonces se puede vivir mucho, pues era muy útil y se ha ido avanzando. Hay otra corriente, como la de Greber, que dice que el dinero siempre ha sido deuda. Un pagaré. Tú me das esto, ¿vale? Yo mañana te daré otra cosa a cambio de eso, me lo anotas. Me lo anotas, me das ese papel, y eso es dinero también, ¿no? Una deuda que tenga contigo. Algo intangible. Sí, en este caso, ¿no? Es, sí, bueno, sí, es un intangible. compromiso de pago Es. futuro. Y eso funciona desde Babilonia. Babilonia tenían, súper curioso, ¿no? Pero es que Daniel Fernández en su libro sobre el dinero tenía unos sticks donde tú y yo apuntamos una deuda, ¿no? Yo, pues al final, soy acreedor, tú deudor, o contrario, apuntamos lo que debemos, lo rompemos y tú te llevas una parte y yo otra. La fractura, ¿no? No se puede copiar, ¿no? Entonces, y eso es deuda. Y son dos corrientes que yo creo que las dos tienen razón, ¿eh? O sea, las dos han pasado y las dos han sido así. Entonces, cuando hablamos hoy de que el dinero es deuda, no es deuda, pues sí es deuda, pero hoy y siempre también lo ha sido, ¿no? El problema es cuánta deuda o cómo se gestiona. ¿Cómo gestionarla? Hombre, sobre todo luego cómo pasa, ¿no? A lo que has dicho, o sea, hemos llegado un poco al patrón oro que se hizo, cuando el oro se convierte en la moneda de cambio de alguna manera.
pero luego cuando se rompió ese patrón oro, ¿no? Sí, bueno, y pasamos por el bimetalismo primero, que fueron plata y oro, luego ya fue más oro, y luego se rompió pues, en el 71, ¿no? Cuando Nixon, sí, eso es. Bueno, en Bretton Woods todavía seguíamos, y luego Nixon en el 71 es cuando rompió, cuando dijo que ya no podía cambiar los dólares por oro, porque antes se podía cambiar, tú puedes ir con tus dólares y decir, dame el oro. Y los euros, bueno, en ese caso euros no, pero las pesetas, por ejemplo, también estaban basadas en el patrón oro. Las pesetas en su... Bueno, ahí me pillas, ahí tengo duda. Yo no sé si las pesetas nunca han sido intercambiables por oro. Bien. Pero sí había un oro, o sea, sí patrón. había algo detrás de ellas. Los dólares sí eran intercambiables por oro, las libras. Los primeros monedas, billetes, eran eso, eran billetes, una nota intercambiable por algo. Que puedes ir al banco y de alguna manera te podían dar ese lingote. Te dan oro Eso es. físico a cambio Eso es. de... Entonces, bueno, pues al final eso, por resumir un poco, ¿no? Pues el dinero que es, pues es una tecnología que nos permite el intercambio y que ha sido fundamental para el desarrollo porque ha permitido también la división del trabajo. Imagínate la división del trabajo que tenemos hoy en día con las diferentes capas, ¿no? Hacemos company to company, business to business, ¿no? Para hacer un coche, ¿cuántas empresas forman parte? Si fuera por trueque, ¿no? ¿Qué te cambio yo? ¿Una bujía? ¿Por qué? Por un Por tornillo. huevos. O sea, no tiene, ¿no? El dinero ha posibilitado hacer la división del trabajo que tenemos hoy en día. Sería imposible si no. Y nuestro desarrollo. Entonces, muchas veces igual no le damos la importancia que tiene y nos parece algo como, dinero, sucio, mal, ¿no? Tenemos esa cosa metida en la cabeza, sobre todo en ciertos países, ¿no? En España, o no sé por la religión o por qué, pero el dinero no nos gusta hablar de él y nos parece algo de avaricioso. Y en otras culturas no, ¿eh? Yeah. Y que está basado también en la confianza, ¿no? O sea, en la confianza de que ese dinero, esa monedita que no tiene nada de valor objetivamente, la puedes Sí, intercambiar. pero el hecho de por tener algo. esa moneda y ese dinero ya hace que no necesitas la confianza de la otra parte. Ya es algo tangible que hace que, bueno, no tengo que confiar en tu palabra ni que en una duda futura ni en un... Ya a día de hoy Eso tengo es lo que ¿no? posibilita que podamos hacer negocios con gente que no conocemos. Sí, pero me refiero a un acuerdo social, una confianza global de que esto vale esto. O sea, que decir que al final esa moneda de €1 vale €1 porque entre todos acordamos que valga €1, pero esa moneda si realmente la descompones en sus materiales no vale lo que No, lo que una cuesta. moneda en sí no te Es lo que cuesta. representa. Esa es. moneda representa, al final hoy en día es un pasivo de un banco central. Entonces, hoy el sistema monetario se basa en asientos, de un pasivo y un activo, y la moneda es el activo de un banco central o el pasivo contra un activo, que en este caso es mayormente deuda. Entonces, eso vale porque se supone que esa deuda que tiene en su activo va a ser repagada. Y eso avala el valor de la moneda, ¿no? En que toda esa deuda que tiene el Banco Central acumulada, que es de un gobierno, que no es Banco Central, que se la compra un gobierno, va a ser repagada en el futuro pues a base de impuestos, porque los gobiernos no cobran impuestos. Entonces estamos trayendo el dinero de futuros impuestos, ¿no? al dinero de hoy en día. O sea, ¿en qué se respalda? En que hay un gobierno detrás que va a pagar toda esa deuda que está como activo en el balance de un banco central y que va a tener la capacidad en el futuro en base a impuestos, de pagar esa deuda. ¿Generamos tantos impuestos como para poder pagar la deuda? Bueno, tenemos la confianza de que así será. De que así será o de que, a ver, al final no te mata la solvencia, tu capacidad de pagarla toda en el futuro. Lo que te mata es la liquidez. Es mientras saques dinero para pagar la que tienes que pagar cuando tienes que pagarla, es suficiente. Y eso es lo que, digamos, se basa la confianza, ¿no? De que no va a faltar a sus pagos. Pero aquí, Agustín, hay un hito importante que antes lo hemos citado, ¿no? Pero, o sea, para llegar a ese punto de que ahora es deuda y que esa deuda se va a pagar con impuestos futuros, ¿nos puedes explicar para alguien que no tiene ni idea? Sí. O sea, ese momento que decíamos, vale, sí, el dinero está respaldado en oro y llega un momento en el que deja de estar respaldado en oro. ¿Qué significa eso? Vale. Hay un salto importante, aunque igual tampoco tan importante como podemos pensar. Hasta que se firma Bretton Woods, que fue hablo de memoria, en el 40 y pico, o en el 30 y mucho, 40 y pico, al final un billete estaba respaldado por unas reservas de oro. Y en teoría tú podías ir al banco y pedir ese oro. Quiere decir que
cada billete, si todo el mundo fuera a sacar el oro, tendría ese oro. Tampoco. Siempre hemos trabajado con reservas fraccionarias, que quiere decir que no todos los billetes que circulan en el mercado tienen un respaldo 1 a 1, ¿no? con ese oro. Entonces ya había un pequeño desfase. Nunca hemos llegado a esa situación en la que hubiera todo. Inicialmente probablemente sí. Sí, pero no. Ya. No, siempre con reservas fraccionarias no era tan habitual. Entonces, en realidad nunca lo ha habido. Cuando se establece Bretton Woods, se quita la capacidad. Bueno, incluso hubo creo que fue en el 31, Roosevelt incluso incautó todo el oro. En Estados Unidos se incautó todo el oro de las personas. Estaba prohibido tener oro. ¿Para qué? Pues porque se iba a hacer una devaluación de la moneda, entonces si tenía oro la gente iba a hacer una reserva de su riqueza en oro, entonces incautamos el oro, hacemos la devaluación y ya está, ¿no? Eso llegó a pasar. Bueno, cuando entra Bretton Woods ya se dijo, bueno, los billetes ya no puede venir cualquier persona a cambiarlos por oro, solo los bancos centrales de otros países son los que pueden cambiar los billetes por oro. Era un patrón oro un poco de aquella manera, ¿vale? Solo entre bancos centrales. Hasta que llegó un momento en el que, bueno, el gasto que tenía Estados Unidos por las diferentes guerras y demás, pues al final todo el mundo empezaba a ver que no había oro suficiente para respaldar todo ese dinero, y no solo por los gastos. Hay una cosa que se llama, ¿no?, que Estados Unidos al final ha tenido la moneda, ¿no?, digamos, que ha sido la moneda que se utiliza para hacer los negocios en todo el mundo. Eso quiere decir que ha tenido que dar dinero a todos los países del mundo para que pudieran negociar energías, petróleos y demás. Ha tenido que suministrar dinero a todo el mundo. En eso suministrar dinero, pues no hay más remedio que imprimir mucho dinero para suministrar a los restos de países para que utilicen como moneda. ¿Qué pasa? Pues que no había oro suficiente para hacer frente a todos esos billetes que estaban circulando y todo el mundo lo sabía. Y la gente empezó a pedir su dinero, ¿no? De Gaulle mismo envió un acorazado a Nueva York. Quiero mi oro, ¿no? Y Nixon dijo, no, esto no puede ser, basta ya. Y ahí es cuando cortó la unión. Pero tampoco es que había una unión 1 a 1 del dinero con el oro. Lo que pasa es que ya se hizo evidente de que ya no era ni 1 a 1, ni 1 a 10, ni nada. Ya se había desfasado mucho la cosa. Entonces ya se pasó de un sistema, digamos, de medio confianza a uno de total confianza. El dinero no quedaba respaldado absolutamente por nada más que por el balance del Banco Central. La Reserva Federal, en ese caso. En los dólares de la Reserva Federal, ¿vale? Los euros ahora del Banco Central. Pero no todo el dinero que se crea depende de los bancos centrales. Y eso es otro melón muy grande que no abriría, pero el sistema euro-dólar, donde, para que os hagáis la idea, un banco extranjero puede crear dólares de la nada, si alguien se los pide. Y apunta en su asiento contable, dice, bueno, activo, me debes tantos dólares, pasivo, te debo estos dólares, punto, ya está. Mientras seas capaz de cuando te los pidan pagarlo, eso está bien, o ha estado bien. Y son dólares totalmente operativos. Operativos que no están respaldados por la Reserva Federal, pero están respaldados por los asientos contables de otros bancos, ¿no? Que es un dinero que se inyectan en la economía, están ahí. Eso es. Lo que pasa es que a veces cuesta, igual, yo sé poco de este tema, pero algo. Lo que pasa es que mucha gente pues, que no tiene ni idea de lo que es el dinero, que igual no sabe bajar esto a cómo nos afecta en el día a día. Pero al final, si cada vez se va imprimiendo más dinero, se va creando más dinero, eso significa que el valor del dinero actual cada vez vale menos. Sí, y a ver, igual hay una creación, y yo soy de la opinión, y eso es lo que intento también explicar en el libro, yo creo que hay una creación de dinero que es sana, en el sentido de que si cada vez somos más productivos, producimos más bienes y servicios, pues es normal que haya una oferta monetaria que acompañe, ¿no?, esos bienes y servicios de más que creamos. Porque si no, también pasaría lo contrario, ¿no?, que con nuestro dinero al final sería muchísimo más caro, ¿no? Al final habría una de una evaluación, pues estaríamos en el lado contrario, una deflación muy grande. Entonces, un poco, o sea, una creación que acompañe a la producción, yo creo que es lo que debería haber para que el dinero sea estable. ¿Y está equilibrado? No, ni de lejos. Ahora no. Lo vemos en la inflación. Al final eso explota por algún lado. Entonces eso lo vemos en la inflación. Si generas mucho más dinero que servicios y productos y bienes, al final el dinero vale menos, porque las mismas cosas a ser vendidas y más dinero, pues al final es una división. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es importante, ¿no?, saber
cómo se crea el dinero y si acompaña o no. El tema es que además en los últimos años la masa monetaria ha crecido una barbaridad también, o sea, por el tema del COVID y todo esto, cada vez es... En los últimos años muchísimo, pero anualizado en las últimas décadas un 7% al año. ¿Vale? Y no todo genera inflación, porque parte se absorbe también por los... Pero también es verdad que luego la tecnología hace que las cosas sean también más baratas. Entonces hay fuerzas que se contraponen, ¿no? Por una parte tenemos más servicios, más productos que vendemos, por otra parte cada vez cuesta menos porque la tecnología lo abarata todo, ¿no? Eso lo explica Jeff Booth en su libro, lo explica fenomenal ¿cómo es? Ya me vendrá. Hay un libro de Jeff Booth que explica cómo la tecnología en realidad hace que el dinero sea deflacionario, ¿no? Entonces, hay muchas fuerzas, pero la realidad es que estamos incrementando un 7% al año en la masa monetaria y eso es mucho más de lo que somos capaces de crecer. ¿Cuánto estamos creciendo? ¿Cuánto estamos creciendo en las últimas décadas? ¿No? Muy poco. Parece que crecemos mucho, pero siempre estamos mirando con el valor del dinero actual. Claro, si miras el valor real y descuentas la inflación, dices, ostras, no estamos creciendo mucho. Entonces, vivimos tiempos muy raros en los que dices, todo sube, las casas suben, todo sube. Bueno, todo sube, igual lo que baja es el dinero. O sea, igual lo que está bajando es el valor del dinero. Claro, no es que estén subiendo los precios de todo. Los activos, porque que todo suba. Qué raro que suben los bonos y las acciones al mismo tiempo, eso nunca ha pasado. Ya. Pero es que todo está, ¿no? El denominador común de todo es el dinero con lo que estás midiendo. Sí, yo hace unos días estuve en una empresa que se llama SADE, que tiene cines aquí en San Sebastián, en las oficinas, y tenían ahí un catálogo de cine de una semana de 1900, no sé cuándo era, 32, imagínate. Y empecé a ver un poco, blanco y negro, no sé qué, pero ponían los precios de las películas. Y entrar al cine costaba 14 céntimos. Creo, o sea, ponía, mi mamá te dice, ostras, 14 céntimos, o sea, 14 pesetas, perdón, digo céntimos, como si estuviera, no, pero igual en céntimos de pesetas. 14 pesetas. También eran su modo. Y dices, ostras, ¿cómo ha ido cambiando? Bueno, el cine igual no ha afectado tanto a la tecnología, bueno, quizás sí, pero decir, a un servicio. El hecho de asistir a una sala de cine, bueno, que sería un lujo en ese momento. Sí, pero no es una experiencia, bueno. Sí, pero sí ha afectado en la distribución, en hacer una película, no cuesta lo mismo, los medios, ¿no? Al final el capital productivo que hace falta, los medios de producción se han abaratado mucho. También en el cine. Sí, y con el streaming. El servicio del cine, quiero decir, para el que tiene que ejecutar el servicio como tal, bueno, no tanto, pero bueno, sí, creo que es toda la industria cinematográfica, seguro. Pero eso que me llamó la atención, aparte de 14 pesetas, que lo que sería en su día, ¿no? Y cómo cambia que al final con... Que hoy en día con 14 pesetas no llegarías ni a un chicle. Incluso cuando en su día se implantó el euro y todo eso, y con 5 céntimos podías comprar un montón de cosas, y ahora, bueno, un montón de cosas, pero un chicle, ahora bueno, ahí el cambio ¿no? Peseta-euro fue 100 pesetas, un euro, los 66 se perdieron con el camino. Sí, prácticamente. Pero hay un concepto, ¿no? Que bueno, este es de Mises, pero a mí me sorprende mucho, me parece muy importante, que es el cálculo económico, ¿vale? Y es, al final, indica, ¿no?, cómo los precios, ¿no?, definen casi toda la estructura productiva de la que tenemos, los precios y los beneficios, ¿no? Al final, el precio de las cosas, ¿quién las pone? Pues el usuario final, el que lo va a comprar. El precio no lo pones en base a los costes, ¿no? Tú estás dispuesto a pagar por esto un precio concreto. Y si sube más el precio, pues sustituirás por otra cosa, que igual no tiene que ver con eso, con agua, igual es otro servicio, pero no estás dispuesto. Entonces, en el Sahara, eso es, pero tú pones el precio de esto y en base al precio que el consumidor establece, los empresarios tienen que establecer toda su cadena de suministro y sus métodos productivos, quién lo produce, dónde se produce, cómo se produce, se establece en precio final y se coordina en base a precios, ¿no? A precios de materia prima, a precios de las personas que van a trabajar. Si el precio está cambiando constantemente, esa coordinación es imposible. Por eso es importante la estabilidad de precios, porque hay mucha coordinación. El sistema productivo, la economía actual es totalmente descentralizada. No hay una planificación central. Sería imposible planificar centralmente una economía completa, es un sistema complejo, eso es inmanejable. Entonces, de forma descentralizada, en base a precios y beneficios, se va moviendo pues, el capital y te va indicando cómo y dónde y todas las fases de producción. Por eso,
importante la estabilidad del precio del dinero, que tú puedes hacer tus planes de negocio y que no cambien, ¿no? Con una inflación, cualquiera de las dos es malísima, ¿eh? Mañana dices, joder, yo no puedo calcular así cuáles van a ser mis beneficios ni los beneficios, y si no hay beneficios no hay empresa. Entonces, joder, eso creo que es importante y muchas veces no somos conscientes. Y la inflación o la deflación son muy malas por eso. Oye, pues todo esto que nos cuentas, como la base del dinero, todo lo que hay detrás, es muy interesante, pero para un poco la audiencia que nos escucha, esos directivos, esas personas que están al pie de las empresas en el día a día, ¿cómo podrían aterrizar o qué son los aspectos que deberían tener en cuenta a la hora de mirar el dinero y cómo está la economía? Vale. Yo creo que hoy en día lo vemos más que nunca, ¿no? Es muy importante tener un ojo puesto en la geopolítica, ¿no? Porque está teniendo una afección directa en las cadenas de suministro, en los acuerdos comerciales que tenemos. Pues igual que es importante la geopolítica, creo que es muy importante ver también las políticas monetarias, las políticas fiscales y la que tenemos en el sistema. Esa parte económico-financiera que va a afectar también a los negocios. Por ejemplo, hay que saber en qué política monetaria nos encontremos ahora. ¿Es expansiva o estamos en contractivo? ¿Qué política fiscal? ¿Es expansiva también o contractiva? ¿No? La política monetaria la lleva el Banco Central, la política fiscal la llevan los gobiernos. ¿Están alineadas o están desalineadas? Porque si están desalineadas, los KPIs en los que nos vamos a fijar van a cambiar totalmente. Y es lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Ahora decíamos, no, va a venir una crisis sí o sí porque todos los índices de los KPIs indican que viene crisis. Sí, si igual fueron alineadas la política fiscal y la monetaria, pero cuando no están alineadas, esos KPIs ya no valen para nada. Y eso hay una macroeconomista que me encanta, Lynn Alden, y lo explica perfectamente, ¿no? Cuando habla de política fiscal y política monetaria, dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo imparable, ¿no? tropieza con algo inamovible? O algo no es imparable o algo no es inamovible, ¿no? Y hace siempre ese símil entre la política fiscal y monetaria, que en estos momentos la fiscal se está comiendo. O sea, están desalineadas. Totalmente. Y la política, que son las decisiones que toma el gobierno, por mucho que la monetaria esté en modo contractivo, la fiscal, que es la inyección de dinero que hace directamente el gobierno en la sociedad, es mucho mayor que lo que trata de limitar el Banco Central, y se lo está comiendo con patatas. Hay que ser consciente de eso, porque cambia el marco en el que nos movemos y nos vamos a quedar en KPIs que igual no van a funcionar de la misma manera. ¿Pero qué repercusión tiene eso? Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, vimos que una economía monetaria que se aplicó en la crisis de 2009 no obtuvo muchas repercusiones en la inflación, y una política muy expansiva fiscal está teniendo mucha, ¿no? Pues porque van por caminos diferentes, tienen mecanismos diferentes. ¿Y por qué se produce esa ruptura de alineación? Pues porque hay intereses enfrentados, porque al final el mandato de un Banco Central es muy claro, ¿no? Y es vigilar la inflación y en algunos casos también el empleo, y el mandato de un gobierno es muy diferente y suele ser más en ganar las siguientes elecciones. Y ahí a veces se produce un desalineamiento importante. Es cortoplacista, además. Muy cortoplacista. Sí, pero no ocurre una brecha tan grande en otros países. No, a ver, y tiene muchos, y está bien también que obviamente un gobierno tenga más variables, más objetivos que un banco central, ¿no? Sí, sí. Que está bien, o sea, puede estar bien porque tiene que ver muchas más cosas que la puramente inflación, puramente empleo. Pero en este caso, pues hay una desalineación. Y entonces pues la gente se fija mucho en las curvas de las tasas de intereses y cuando se desalinean y cuando se invierten y demás, y bueno, eso siempre dice que va a pasar tal. No, pues en este caso igual no, porque tiene otra explicación, tiene explicación en esa desalineación. Y luego importante, la liquidez, ¿no? Que está un poco en medio, que son qué está pasando con la oferta monetaria y con la demanda monetaria hoy en día, y cómo hay mucho dinero en el sistema, hay poco dinero, eso va a afectar los tipos de interés, va a afectar nuestra financiación en las empresas, va a afectar cómo nos financiamos, el precio que vamos a pagar por financiación, y va a afectar el valor presente de nuestros resultados futuros, que es en lo que basamos nuestras acciones y nuestros bonos. Eso es importante, y eso depende mucho de la liquidez también. Entonces son política monetaria, política fiscal y liquidez como tres cosas a vigilar, porque van a tener una afección. Que a la vez también están vinculadas con la geopolítica. Que están vinculadas con la geopolítica. O sea, mira lo que pasó con Ucrania también. O sea, al final son todo está relacionado y todo parte de lo mismo, ¿no? ¿Y qué papel juega Bitcoin? Al final hemos hablado de eso, el dinero, para entender cómo funciona, y yo creo que es eso, lo que dices, es un campo también muy complejo. O sea, Bitcoin es una madriguera, evidentemente una madriguera de conejo, que vas entrando y hay más cosas, pero también toda esta parte también tiene su complejidad. Pero
en 2011 creo que es, ¿no? 2009 fue. Sí. Entra en juego Satoshi Nakamoto, ¿no? Con Bitcoin. ¿Qué supone eso para pues también, tal como indico en el libro, hay una historia detrás que empieza en el 80 o 70 y muchos, de intentos de hacer dineros digitales, ¿no? Y al final, en 2009, en 2008 creo que presenta el paper, 2009, al final consigue llegar a un dinero que al final ha conseguido funcionar como tal. ¿Qué ha sido Bitcoin? Ha sido la primera propiedad digital, primer activo real digital. Y eso que suena como sencillo es un salto inmenso, porque hasta ahora no había ninguna propiedad puramente digital, algo que no pudieras copiar, algo que no dependiera de una tercera persona para concederte la titularidad. ¿No? Normalmente, o un banco, un seguro, o un registrador, o un organismo detrás, ¿no? Hasta ahora algo digital, alguien tenía que certificar que sí, efectivamente, ¿no? Te doy digitalmente algo, pero hay un organismo detrás que controla y lleva un registro ¿no? de quién es qué. Bitcoin no, es la primera propiedad digital que existe y por eso puede ser dinero, porque funciona como si fuera un activo real, algo que podemos cambiar y si lo tengo yo no lo tienes tú y no lo puedes tener tú porque lo tengo yo, ¿no? O sea, cumple esas tres funciones que decías del dinero, la parte de unidad, la parte de intercambio y la parte de reserva de valor. En estos momentos no puede cumplirlas, pero no, ahora no es unidad de cuenta, no puedes medir el valor de las cosas. Puedes hacerlo, pero no se hace. Muy volátil, ¿no? Sí, muy volátil, no tiene estabilidad. ¿Sirve para intercambio? Puede servir, pero no es lo más ágil del mundo tampoco. Yeah. Como reserva de valor sí está resultando, ¿vale? Pero puede tenerlas, pero no es la mejor para unas y es muy buena para otras. Okay. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Por qué me fascina también? Porque hasta ahora, en los últimos tiempos, el dinero ha sido propiedad del Banco Central y Gobierno, de las autoridades, ¿no? No hay dinero fuera de ese marco de control de un gobierno, de un banco central. Y de repente sale Bitcoin a un costado y digo, concho, eso es un dinero que se escapa del control, ¿no? Estatal o de un banco central, que muchas veces el Banco Central, por ejemplo, la FED, no se suele saber, pero es privado, no es público. O sea, lo ponen los bancos, la Reserva Federal. Entonces, ¿quién controla el dinero? El dinero que tiene influencia en nuestras vidas y que nos condiciona totalmente está controlado por unas organizaciones muy concretas y a veces sus intereses no están alineados con los individuos. Claro. Y entonces Bitcoin nos abre esa brecha y tenemos un dinero que es privado y no necesita permiso de nadie. Que eso es un cambio brutal. Cuando empezó el dinero era así, era privado, y los bancos creaban su propio dinero privado. No había un Estado detrás, solo vino luego en Londres y principalmente vino por la necesidad de financiar las guerras con bonos, se centralizó. Pero si no era privado, vuelve a tener esta opción de ser privado con Bitcoin y me parece importante a nivel de libertad personal, de no necesitar permiso. Nosotros vivimos en sociedades que son democráticas y no tenemos mayor problema, pero hay sociedades, por ejemplo, ¿no? Algunas sociedades que a las mujeres no está permitido trabajar. ¿Y cómo controlas que no trabajen, por ejemplo? Porque si controlas el dinero, puedes controlar que no puedan ser, ¿no? Que no tengan ingresos. Con Bitcoin rompemos eso. Pueden trabajar y cobrar en Bitcoin. Sí, y puede guardar su dinero, no necesita permiso de nadie para intercambiar, cobrar o pagar. Es un ejemplo, de esos hay miles. O sea, en países, en ciudades que hay pues un dictador o hay pues unas fuerzas muy opresivas, le dan la libertad para poder trabajar, intercambiar valor, guardarlo. Porque es un truque entre dos personas que no queda un registro en ningún otro punto. Queda todo registrado, pero es seudónimo. Y lo más importante, el control está tan descentralizado que es imparable. Si yo quiero transferir a David o a Sol una cantidad de Bitcoin, nadie puede pararlo. ¿Y pueden rastrearlo? Sí. O sea, pueden saber luego que tú has sido... La blockchain es pública. Es seudónimo. Entonces, hoy en día sí es muy fácil. Con que rastreen una transacción que yo he hecho, es fácil a partir de ahí empezar a tirar del hilo y ¿no? De hecho, hay programas que te lo hacen, vamos. O sea, el Chainalysis está a la orden del día. Entonces, Claro, es que se le achaca mucho a Bitcoin el tema de que se utiliza en dinero negro, en tráfico de armas, en es lo peor que puedes utilizar para eso. Queda todo grabado. Así, Todo. La blockchain es pública, todo el mundo puede verla y basta que una transacción ya empieces a desanonimizar una sola
para que empieces a tirar del hilo y desanonimices todo. ¿Tú has comprado alguna vez un Bitcoin en un exchange, Entonces ¿no? también en países opresores, como hablábamos antes, también es relativamente fácil seguir la cadena y ver cómo están. Podrían hacerlo, pero no pueden pararlo. Yo he dicho que es sin permiso. Ahora, si contratan el servicio Chain Analysis, podrían saber quién ha hecho qué fácilmente. O sea, luego para negocios lícitos mejor usar dólares o billetes que algo que va a quedar grabado y que tarde o temprano... efectivo que nadie sabe dónde viene ni dónde. Eso es. Aquí queda todo grabado y tarde o temprano es fácil tirar del hilo y cada vez hay herramientas más potentes que lo hacen. Pero sí hay alguna regulación de cuánto Bitcoin hay. Sí, claro, porque está todas las sanciones grabados y se sabe exactamente cuánto Bitcoin hay. ¿Y quién puede generar más Bitcoins? Nadie, está programado. Bitcoin al final se basa en un programa que está distribuido en 100.000 ordenadores y está programado cuánto se genera, cada cuánto, cómo, y es inmutable, porque para cambiarlo... Es el halving que se llama, ¿no? Sí, tenían que cambiarlo todas las personas, no la mayoría, todas. Esto es como, imaginaros, son unas reglas que tiene, es como el juego del ajedrez. ¿Vale? Tiene unas reglas y todas las respetamos. Tú puedes decir cambiar las reglas, pero jugarás tú sola, nadie va a querer jugar contigo. Pues esto es lo mismo, o cambian todos, o si cambian unos pocos, jugarán ellos solos, pero eso ya no es Bitcoin. Te has metido otras reglas y eso es el juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego es que cada 10 minutos se consolida una transacción y el que la consolida haciendo, bueno, un procedimiento que se llama, bueno, resuelve unos acertijos que le llaman consumiendo energía, le dan una cantidad de Bitcoin X que cada 4 años se reduce a la mitad, hasta el 2140, donde ya no se crean más. Claro, porque es limitado, la programación está limitada a 21 millones, ¿no? Sí, no va a haber más. Empezaron con 50, a los 4 años 25, luego 12 y medio, luego 6,25 y va cada 4 años hasta que en 2140 se reparte el último. Entonces la red se nutrirá de los fees, de las comisiones que se cobran en las transacciones. Pero todo eso está programado. Y otra cosa que he escuchado, antes decías, ¿no? En países un poco, pues en situaciones desfavorables, cómo se puede utilizar para ser imparable, lo que dices, igual sí se puede rastrear, como dices, yo no sabía eso, pero además de eso, yo también he escuchado que es una buena herramienta por el hecho de que como es un dinero que es limitado, también sirve como reserva de valor, que decías antes, y también te permite, pues por ejemplo, en países como Venezuela, que hay una inflación también que se te va de las manos, pues mantener ese valor y poder, no sé, pues si tienes dinero, transferirlo como herencia a tus hijos o lo que sea. Y eso seguramente es la función que mejor cumple hoy en día, porque si es verdad que es volátil, la volatilidad según sube la capitalización de mercado es menor, hay más jugadores en juego, entonces la volatilidad se da cuando hay poco Bitcoin y que cualquier movimiento de venta o compra altera el precio, pero según la masa de personas que lo utilizan es mayor, pues la volatilidad baja y está funcionando muy bien como reserva de valor ante países con inflaciones enormes. Pero ese boom que vivió el Bitcoin, que hubo un momento en el que sí estaba muy en auge, ahora mismo es una transacción o una moneda que está subiendo su uso, cada vez está más presente y es desde un uso más público, o ya no tiene tanto, no se hace tanta transacción. Ahora está evolucionando mucho. Ahora el dinero siempre se mueve por capas, ¿no? Siempre se van creando diferentes formas de dinero, unas encima de otras, digamos que unas basadas en otras para ganar más agilidad, más velocidad. Y en Bitcoin pasa lo mismo. Están surgiendo nuevas tecnologías encima de Bitcoin para agilizar transacciones como Lightning, como Liquid, como stablecoins basadas también en Bitcoin y demás. Sí, que son otras criptomonedas, ¿no? Tipo Cardano, que está de moda también, sí, ¿no? Bueno, pues y hay algunas que son simplemente capas sobre Bitcoin para agilizar las transacciones. Ahí está evolucionando bastante. Pero es verdad que ahora, el otro día le escuchaba, no sé quién decía, ¿no? Que el Bitcoin está moviendo como un momento hipo. Hipo en el sentido de cuando una startup, ¿no? pasa a tener ya acciones, a ser, bueno, lo que en América se llama pública, ¿no? A emitir acciones y son compradas ya por instituciones. Pues Bitcoin está dando el salto de ser de unos 4 entusiastas, ¿no? 4 pues así locos que nos gustaba. Early adopters, que se llama, ¿no? Eso es, a ser adoptado por las grandes instituciones. Y ahí tenemos a BlackRock, tenemos a fondos de pensiones, tenemos incluso ya algunos gobiernos que están adquiriendo, como Estados Unidos. Entonces es un momento de transferencia. Y están entrando también, nuevos, ¿no? El Salvador, nuevos players
que claro, están haciendo una adopción de Bitcoin muy diferente a la que había hasta ahora. Entonces, claro, está creciendo la adopción y sobre todo está creciendo en nuevos players que antes no había, que le van a dar mucho más estabilidad, ¿no? También es verdad que cada vez que el precio, pues según se va a descubrir, está en una zona de descubrimiento, pero poco a poco va a ser asintótico y ya no vamos a tener esas subidas y bajadas, ni subidas, ni... O sea, cada vez va a ser menos volátil. Va a ser menos volátil. Y a medida que pase eso, bueno, pues habrá personas más reticentes o más, bueno, que también, ¿no?, irá ganando otras funciones. Será más fácil también el intercambio que decíamos antes, generará más confianza. Sí. Yo siempre lo he visto más como un oro. A mí es más parecido a un oro que a una moneda de circulación. Claro, que el fin último no es que sea una moneda de intercambio, ¿no? Igual cuando creó Satoshi, el paper sí, por lo menos lo expresó así, pero yo creo que hoy en día, como lo está evolucionando, no. Va a ser más a un oro digital. Bueno, es que no es tan práctico tampoco, ¿no? A la hora de hacer una operación o un intercambio es más complejo también. Entonces, tampoco es que sea súper complejo, pero quiere decir que pierdes parte de la operatividad del día a día. Y eso se podría mejorar, pero nos vamos a dar siempre a encontrar contra, por ejemplo, el muro de que tenemos 21 millones de Bitcoin y no hay más. Y eso para la estabilidad de precios no nos va a ayudar. Y es importante, hemos dicho, tener una estabilidad de precios. Entonces, como unidad de cuenta de un precio estable, yo no lo veo. Hay opiniones, es mi opinión, es decir, hay muchas opiniones, pero yo no lo veo. Yo lo veo más como, bueno, como una reserva de valor, un oro digital que sirva para anclar el valor de otras monedas en circulación, como ancla. Y, por ejemplo, se habla mucho también de que, por un lado, yo creo que hay un batiburrillo ahí muy grande, que se demoniza el concepto de criptomonedas y se mezcla ahí a Bitcoin con otras que dices, joder, pues el típico chaval que ha montado en su casa una criptomoneda y sube un día, al siguiente día se desaparece. ¿Realmente es lo mismo esas criptomonedas, esas stablecoins o shitcoins que se llama? Eso para alguien que no tiene ni idea, ¿qué es? A mí la mayor diferencia es que Bitcoin es un activo real y casi todas o casi todas el resto de criptomonedas no son un activo real. Quiere decir que en Bitcoin no hay ninguna tercera parte, no hay nadie detrás. No hay ninguna persona. No hay ninguna persona, no hay un CEO. Ni nada. Tú no puedes pedir cuentas a nadie. No hay nadie, está totalmente descentralizado. El resto sí tienen a alguien detrás. Entonces ya no suelen ser activos reales, se llaman securities, ¿vale? Y tiene una contraparte que es responsable y entonces se pueden cerrar, se puede ir un gobierno y cerrarla, pedir cuentas. Ya es una diferencia muy importante. Y luego tiene que haber algo detrás, ¿eh? Y sabemos lo que hay detrás de Bitcoin, lo que se quería, hacer una moneda sin permiso, ¿no?, que compitiera con las monedas del Estado. El resto suele haber proyectos de todo tipo de color que muchas veces solo son proyectos para sacar dinero y punto. Como Trump hizo en su día en las elecciones. Eso es, pero es una práctica común en el 95 o 6% de las monedas. Saco la moneda, hincho el valor internamente transaccionando en Binance o lo que sea, hasta que las saco a la venta al público y recojo beneficios. Punto, se acabó. Y en eso termina, ¿no? Y estafas que hay por ahí también. Estafas, pero no, tampoco es todo, ¿eh? No digo que todo sea así. Luego ahí puede haber unas útiles. A mí, por ejemplo, el desarrollo de las stablecoins sí me parece que va a ser un avance y eso ¿Qué son stablecoins? Son monedas digitales que tienen normalmente su valor referenciado 1 a 1 o a otra moneda, al dólar, al euro o incluso al oro. Y entonces mantienen su valor, normalmente, por ejemplo, la del dólar, comprando letras del tesoro o deuda muy a corto, y van comprando y vendiendo deuda para siempre mantener el valor en su balance 1 a 1 de esa stablecoin. ¿Qué conseguimos con eso? Pues un dinero 24/7 funcionando todo el día, con costes de reacción mínimos. Le veo utilidad, eso lo veo y creo que tiene un sentido y de hecho, pues ahora... pues está entrando muy fuerte. Estados Unidos la está impulsando mucho porque se ha dado cuenta de que, ahí coloca muchas letras del tesoro. Están comprando Tether, Circle, están comprando una barbaridad de letras del tesoro, le interesa. Y dan un servicio y un valor. CBDCs son las monedas digitales de los bancos centrales. Que es algo que quiere implantar antes de 2030. Eso es. ¿No? La moneda digital, el euro digital. Ahora, en realidad, el que crea la moneda son los bancos. Eso es como me salto a los intermediarios y yo mismo doy el dinero. Claro, me salto al Santander, al BBVA de turno, a todos, y voy yo controlo. Y además puedo hacer un dinero programable. Puedo hacer un dinero que su valor esté programado, que te obliga a gastarlo en X tiempo y si no ya no es válido, que lo puedas gastar solo en ciertas cosas. Claro, se abre una puerta muy peligrosa. Es algo que me da mucho miedo. Ya. Eso China lo tiene implantado ya.
Pero que en Europa Y en hay un Europa plan sí, de implantación, sí, sí, que sí. quieren acelerarlo. Von Y der Estados Leyen quería Unidos, que acelerarlo. iba a implantarlo, yo creo que al final se decanta más por las stablecoins y no por las CBDCs. Pero sí, von der Leyen quiere implantarlo y sería el control absoluto de... Pero ¿y qué nos va a suponer eso a nosotros como sociedad, el hecho de que se implanten las CBDCs, el A euro mí un digital? control mucho mayor. Ya, pero Una es un pérdida de control libertad. que, eso te voy a decir, que va asociado a una pérdida de libertad fuerte, que puede tener unas consecuencias no tan positivas para el desarrollo. Yo creo que no. Yo creo que no. Y además me da mucho miedo porque confluyen muchas cosas y confluye ahora la IA y la implantación de la IA en el trabajo, en la sociedad, que va a tener repercusiones y va a tener repercusiones en cómo trabajamos, en el valor de nuestro trabajo. Y no sé, todo me temo que nos lleva a tener como una especie de salario universal para compensar eso, pero que va a estar muy controlado con las CBDCs también por los gobiernos centrales de Pero, por qué ejemplo, dinero te doy y en qué lo gastas. para alguien que hoy por hoy dice, joder, al final el dinero ya es digital, ya está desapareciendo el dinero en efectivo y ya pagamos todo con tarjeta, ya los bancos están controlando, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber ahora? O sea, yo ahora tengo mi dinero en mi banco de turno. ¿Qué diferencia va a haber cuando estén implantadas las CBDCs en mi día a día? Pues primero la programabilidad, un control más directo del Banco Central, que no tiene que ir a través de los bancos, y luego para mí es importante la programabilidad de ese dinero, que te pongo un dinero pero que eso puedes gastar en ciertas cosas. O sea, me van a Cierto poder decir, tiempo. oye, solo puedes comprar este tipo de cosas o no Se puedes comprar un vuelo. se podría, no digo que van a hacer, sí, ya, eso es. vale. Se podría. O te Y lo en China quito, ya hacen, ¿no? En China, si te pillan, por ejemplo, en alguna manifestación o algo así. te lo quito porque has quitan- estado con esta persona o en esta manifestación. Sí, que no significa que lo vayan a hacer, ¿No? pero lo pueden Sí, hacer. hay un vídeo Claro, en sí, LinkedIn por eso circulando de típica distopía, ¿no? Con las CBDCs que es muy interesante, ¿no? Y habla de una persona que se va con una manifestación y de repente, ¡pum!, le empiezan a quitar dinero y ¡pum!, le quitan el dinero, ¿no? Es muy curiosa. A ver, no será así igual, pero puede serlo. George Orwell total, ¿no? Sí, Sí, le estás dando la posibilidad, le estás dando la herramienta. Luego otra cosa es que la quieran utilizar o que, bueno, se utilice por la presión social que puedas mantener al mismo tiempo, pero según qué país y según quién y cómo, pues te le das un poder muy alto. pero son tecnologías que se pueden utilizar para bien, para tener más libertad, o se pueden utilizar para el mal, para tener más control sobre la sociedad y sobre las personas. Y al final dices, muchas veces podemos ser bien pensantes, ya, pero bueno, es el Estado y tal, ya, pero joder, ¿por qué siempre pensamos que, ¿no?, los objetivos del Estado son mejores que el del resto de las personas, ¿no? Siempre damos por hecho, el paternalismo ese de sí, que- ese paternalismo de no, pero lo que hace el gobierno siempre está bien. Bueno, pues igual, ¿no? Porque sabemos de gobiernos que no lo están haciendo bien, ¿no? Como son opresivos, que pueden quitar libertades, que... Entonces darles ese poder es muy peligroso. Entonces, ¿qué recomendaciones harías? O sea, a la hora de decir, joder, si Bitcoin es de alguna manera, un poco como dices, ¿no?, la rebelión del dinero y una solución también a esta pérdida de control y poder que podemos tener como sociedad, bueno, pues para esa persona que nos está escuchando, para nosotros, para todos, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos? Yo intentaría entenderlo, ¿no? Entender por qué, entender un poco cómo funciona y... A ver, yo lo que recomiendo, sobre todo a las personas, que primero que diversifiquen, que no apuesten nada a una carta, porque todo puede fallar. En el libro también hablo de muchas amenazas que tiene y podría fallar. Bitcoin. Yo creo que la idea prevalecerá, pero igual sí, no es esta en Bitcoin. concreto, igual no. Pero siempre diversificar, pero sobre todo conocer, ¿no? Si a alguien le interesa y dice, ah, pues yo quiero comprar algo, ¿no? Primero entiende siempre lo que estás comprando y lo que inviertes, hay que entenderlo siempre, porque si no, la primera de cambio, la primera volatilidad, si no lo entiendes y no tienes esa confianza, lo vas a malvender o vas a salir escaldado. Yeah. Pero con todo, sí, con Bitcoin y con todo. Entonces yo animo a la gente, pues joder, a que se quite esas barreras, ¿no?, a veces que tenemos de... Yo los he tenido, yo también tengo aprendido prejuicios, y digo, bueno, voy a entender, ¿no?, por qué esto puede tener. Y una vez que lo entiendes... Voy a abrir los ojos, voy a ver los puntos de vista. Igual te convence, igual no, ¿no? Sí, yo me acuerdo, había una anécdota de Paul Tudor Jones, que es un inversor muy famoso de Estados Unidos, que le explicaba un Bitcoin y decía, muy bien, pero no. Sí, además tiene una volatilidad muy grande, ha caído unas cuantas veces al 90%, y dice, yo eso ni me acerco. Y dicen, sí, pero es que el 90% de las personas ha mantenido. Y digo, ¿cómo? ¿Que algo que ha caído 2 veces un 90% y que la gente no ha vendido? Espera, yo quiero... ¿Qué tesis tienen ellos? ¿Qué conocen que no hay detrás? Y eres súper fan.
Vamos, ahora nos... Hombre, es que ha sido el activo de los últimos 10 años sí. que más rentabilidad ha dado, ¿no? Además. Sí. O de los que más en Sí, el mundo, sí, vamos. y eso no quiere decir que mañana la dé, pues Ya, mañana sí. nada, pero sí ha sido. No garantizan nada. Pero cualquier cosa en lo que quieras invertir, tienes que tener una tesis, una estrategia y un plan. Entonces tienes que conocerlo, si no, no lo hagas. Yo animo a la gente a que lo haga y se entere, y no solo el Bitcoin, las stablecoins, si es una nueva economía digital que está entrando y está para quedarse y conviene entenderla. Pero tú que conoces, ¿recomendarías a todo el mundo tener aunque sea algo de Bitcoin? Sí, si primero lo has entendido. Si realmente creen en eso. Si realmente sabes lo que estás comprando, si no, no. Primero tienes que saber lo que compras, si no, no. Tener por tener, no. Y luego siempre eso diversifica y... A mí me gusta mucho, soy muy seguidor de Taleb, de Nassim Nicolás Taleb, y él habla mucho de la teoría de la altera, ¿no? En cuanto a inversiones, él siempre dice, joder, que a él le ha ido muy bien, y yo comparto eso, prefiero tener el 90% de mis inversiones a cosas súper seguras, fondos indexados, demás, y un 5%, un 10% a cosas, ¿no?, más extravagantes, arriesgadas, porque normalmente el beneficio que voy a sacar de una de esas cosas me va a compensar la falta del beneficio del resto y voy a vivir mucho más tranquilo porque el 90% está seguro y solo tengo un 5%. Y es que además a la larga me va a compensar. Y joder, mi experiencia en realidad siempre ha sido que sí, que vivo más tranquilo, que solo me la juego con un porcentaje muy pequeñito. ¿Y Bitcoin que lo metes en el 90 o en el 10? En el 10. En el 10. No. O sea, temas arriesgados. Mucho riesgo. Que es muy arriesgado la inversión en Bitcoin. No es más arriesgado que cualquier otra inversión. O sea, acciones de tecnologías la metería también en el 10. Quiero decir, unas acciones de Tesla, unas acciones de también, o sea, todo lo que son acciones. Yo en el 90 estoy pensando en fondos indexados, en bonos, en cosas muy seguras y el 5% o un 10%. Depende del apetito de riesgo, cada uno tiene diferente, o el 15% o el 2,5%, me da igual. A cosas como acciones de tecnológicas, Bitcoin, yo qué sé, de IA, Nvidia. Cosas más volátiles. Cosas más volátiles o... En ese 90 que me tiré también activos reales. Activos reales son, para mí es algo que... Inmobiliarias. Sí, hablamos del podcast de Inversión Racional, que suele ir Daniel Baeza mucho, un economista que me encanta. Pues él pone el símil, ¿no?, de que esto es como una partida de Monopoly, que te invitan a jugar y cuando te sientas te das cuenta que hace 5 horas que ha empezado, ¿no? Y todos tienen ya todo, hoteles y tal. Pero es el juego y hay que jugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que comprar activos, lo más que puedas y lo antes posible. Porque esos no se devalúan, son seguros, activos físicos, activos reales, activos financieros, pero activos. ¿Vale? ¿Activos te refieres a propiedades inmobiliarias, por ejemplo? Y propiedades inmobiliarias, a financieros también, bonos, letras, son activos financieros, pero comprar activos. Que no tener el dinero en la cuenta del banco, porque el dinero se derrite. ¿Vale? Todo tipo de activos. Y los activos seguros, pues 90% inmobiliario, tal. ¿Y hay que confiar en los bancos cuando va la persona a preguntar al banco, oye, quiero que me recomiendes fondos en los que invertir? A ver, ahí depende de las personas. O sea, yo no generalizaría, porque yo conozco gente que trabaja en los bancos que son asesores magníficos y otros que no. En principio, un banco te va a querer vender sus servicios. Está claro. Yo no iría a un banco a comprar. Yo no voy. ¿Pero te puede recomendar, por ejemplo, que inviertas en Bitcoin un asesor bancario? Sí, te puede recomendar. Yo conozco gente que lo recomienda. Pero yo buscaría para zapatear tus zapatos. ¿Asesor financiero o un asesor financiero? Y el banco está para lo que está. Lo que pasa es que también pasa que yo a veces puedo tener una relación muy buena con el director o con alguien de un banco que sé que me va a dar muy buenos consejos y es que luego son las personas. Sí, evidentemente. Son las personas. Vale, Agustín, bueno, pues hoy hemos visto un montón de cosas. Hemos visto que es el dinero, Bitcoin, un poco ese tema de CBDCs que está viniendo también. Tráigame las cartas. Y vamos a hacer ya la parte final para cerrar. Un poco te hemos explicado antes fuera de cámaras, pero eso, los invitados os vamos pidiendo que nos pongáis una serie de preguntas para los próximos invitados. Entonces aquí, que cojas dejamos que escojas tú aleatoriamente la que te guste. Vale, esto parece un juego de magia. Bueno. Bien, mira. Justo es mía, porque además de los invitados también participamos Sol y yo, y esta es mía. A ver qué pregunto. Perfecto. ¿Cómo mides tu éxito y el de tu empresa? Yo creo que por el impacto que dejas, el impacto que dejas a tu alrededor, ¿no? El de la empresa, bueno, por supuesto hay un valor que tiene que ofrecer tu empresa, pues el valor que ofreces al resto de la sociedad y a los consumidores de tu producto, pero yo creo que es muy importante el impacto que dejas en la gente que trabaja en ella
y luego en la zona en la que estás, y ¿no? Que eso no se mide en dinero, pero es muy importante. No, muy alineado con lo que siempre solemos tratar en la voz directiva, un liderazgo basado en valores. Y Agustín, para cerrar, Eso es. te iba a decir yo que nos dejaras un mensaje, un consejo, una conclusión, lo que quisieras, para toda esa gente que nos ha escuchado, ¿qué te gustaría que se llevaran como resumen de lo que hemos hablado? Pues yo creo que es importante eso, quitarle, ¿no? Ese adjetivo que le ponemos al dinero a veces de feo, de avaricioso, y que hay que entenderlo, que el dinero nos ha ayudado mucho a desarrollarnos y que el dinero tiene un impacto muy grande en nuestras vidas, que hay muchas formas de dinero y que no podemos abstraernos de él. Y es importante no abstraerse. Y es importante que al final el dinero es para comprar bienes y servicios y es una herramienta. Y no sé, eso sería principalmente. Oye, ¿y la gente que quiere comprar tu libro, dónde puede encontrarlo? En Amazon. En Amazon. Sí, me autopubliqué y... Oye, pues nada, dejaremos el link también para que la gente conozca directamente el libro y que investiguen, que es un poco la recomendación con la que Sí, con mi libro, con cualquier otra cosa, pero joder, hay que ser curiosos, hay que investigar y yo creo que son, pues, además que nos hará felices. Yo estoy convencido de que expandir el conocimiento nos hace como personas felices. Totalmente. Oye, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer.